Vamos al mensaje de hoy. Entonces, les voy a pedir si tienen su Biblia a la mano, que la tengan ahí. Y hoy empezamos una nueva serie. Hoy vamos a empezar una nueva serie que le he titulado a esta serie Encuentros con Dios que cambian vidas. Yo espero que estos temas, estas enseñanzas de estas próximas semanas sean de mucha bendición para nuestras vidas, que Dios esté hablando en cada enseñanza. Y hoy tenemos nuestro primer tema, nuestra primera enseñanza de la serie. Así que te voy a invitar a que oremos, que pidamos a Dios que nos bendiga, que bendiga cada palabra que vamos a decir y que el Señor hable a nosotros lo que Él quiere decirnos esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos invitar tu Espíritu Santo para que nos dé revelación de tu palabra. Sabemos que todo lo que entendemos, todo lo que recibimos, Señor, es por revelación tuya, Señor. Así que queremos que así sea hoy, Señor, que venga una revelación de tu Espíritu, que podamos entender el mensaje que tú nos quieres dar hoy, Señor, a través de esta enseñanza. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por la bendición de poder escuchar este tema hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, entonces la serie se titula Encuentros con Dios que cambian vidas, y yo quiero preguntarles que piensen, que reflexionen un poquito en esto. Si hay en tu vida algún encuentro que te haya impactado, que haya impactado tu vida, algún encuentro que haya cambiado tu vida para siempre. Por ejemplo, pensemos un poquito y recordemos un poquito, ¿no? Algún encuentro en tu vida que te haya impactado o que haya cambiado tu vida para siempre. ¿Sí? ¿Alguien aquí, de los que están aquí? ¿Sí hay viene a tu mente algún encuentro, algún momento en tu vida con alguien que te cambió la vida, que impactó tu vida? ¿Sí? Bueno, algunos levantaron su mano, qué bueno. Hay encuentros que nos han marcado para bien, otros que nos han marcado para mal, ¿sí? Hay encuentros que nos acordamos de esa situación que nos encontramos en la vida con alguien que nos lastimó, y eso a lo mejor nos marcó y hemos cargado mucho tiempo con esta consecuencia de ese encuentro. Pero hay otros encuentros que han sido una bendición grande para nuestra vida, y todos esos encuentros de alguna manera han influido en decisiones para nosotros, en las decisiones que hemos tomado. Esos encuentros han influido en nuestra percepción de la vida, en nuestra percepción de las cosas y de las personas. Esos encuentros han influido en actitudes respecto a la vida, les decía, y respecto a las personas. Y muchos de esos encuentros han influido en la formación de nuestro carácter también. Algunas veces he conocido personas que, por ejemplo, tuvieron una mala experiencia con alguien en su vida, se encontraron en su vida con alguien, y esa situación les marcó tanto que se volvieron amargados, se volvieron agrios, se volvieron desconfiados. También hay otros encuentros que los han marcado para bien, ¿verdad? Desde que se encontraron con alguna persona son más felices, son personas más positivas, son personas más confiadas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera influyen en nuestra percepción de la vida, en nuestras actitudes en cuanto a la vida, y también en nuestro carácter influyen los encuentros que hemos tenido. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos son casados de los que están aquí? Casados. Muy bien. Ok. Bueno, de los que están en la transmisión, pues ahí levanten su mano, ¿verdad? Ustedes que son casados, su vida cambió cuando conocieron a esa persona con la que están compartiendo la vida en este momento, y que nuestra oración es que sea para toda la vida. Su vida cambió. De un estado de ser solteros, bueno, ahora ya son casados y a lo mejor empezaron a vivir muchas experiencias que antes no habían vivido. Algunas buenas, yo espero que sean muchísimas buenas, y otras no, ¿verdad? Pero su vida cambió. Y otro momento, bueno, otro resultado de ese encuentro fue cuando ustedes concibieron a sus hijos. Y la llegada de sus hijos cambió también sus vidas, o sea, siguió el cambio en sus vidas, ¿no? Entonces, a veces hay personas que han llegado a nuestra vida, que puede ser el cónyuge, puede ser alguna amistad, puede ser alguien más, pero han cambiado nuestra vida. Hoy estamos comenzando una nueva serie que les decía que he titulado Encuentros con Dios que cambian vidas. Vamos a hablar de encuentros con Dios. Muchos a estos encuentros con Dios le han llamado citas divinas. Ese momento, ese encuentro, esa cita divina con Dios que ha cambiado nuestras vidas. Podría pasar muchos meses, yo creo, hablando de los encuentros de muchas personas con Dios que encontramos en la Biblia, muchos meses. Pero lo que vamos a hacer en esta serie es hablar durante varias semanas de algunos ejemplos de encuentros con Dios que trajeron un cambio a la vida de aquellos que los experimentaron. Un encuentro con Dios siempre va a producir cambios positivos en la vida de quien lo experimenta o quien vive ese encuentro con Dios.
No podemos experimentar realmente la presencia de Dios y seguir igual. Siempre que nos encontremos con Dios, ese encuentro con Dios va a traer un cambio a nuestra vida. Va a hacer algo en nosotros, va a tener un fruto. Las reales experiencias con Dios, por lo general, producen un fruto en nosotros, producen un fruto en nuestra vida. Así que en esta serie veremos algunas historias de personas que experimentaron un encuentro milagroso con Dios. Y este encuentro milagroso con el Señor produjo un cambio profundo en sus vidas, en la vida de estas personas, o mujeres, hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? La primera historia que quiero que veamos hoy de esta serie es la historia de un hombre llamado Zaqueo. La historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan de aquel chaparrito que vivía en Jericó? ¿Sí? Siempre que hablo de Zaqueo, me quiero poner a cantar la canción esa de Zaqueo, ¿no? Esa canción viejita que yo cantaba con los niños, mucho tiempo la canté con niños, que se llamaba Zaqueo. En todas las iglesias cristianas hace como 15 años se cantaba, o 20 años, la canción de Zaqueo casi. No había iglesia donde no cantaran Zaqueo con los niños. El chaparrito que vivía en Jericó, ¿verdad? Bueno, la primera historia de un encuentro con Dios que cambió la vida de Zaqueo en este caso, pues es esa, precisamente ese relato, ¿no? Que está en el libro de San Lucas, capítulo 19. Y te voy a pedir por favor que abras tu Biblia si estás aquí en San Lucas 19, aunque a los que están aquí, y si alguien no trae Biblia por alguna razón, vamos a proyectar, sí proyectamos aquí los textos de la enseñanza de hoy. Así que no te preocupes, quienes están en la transmisión también van a poder seguir los textos en la transmisión. Vamos al libro de San Lucas capítulo 19, versículo 1. Vamos a hablar hoy del cobrador de impuestos que tuvo un encuentro con Jesús. Este cobrador de impuestos que se encontró con Jesús. San Lucas 19:10. Si ya lo tienen, por favor, indíquenme que ya están, ¿sí? Para poder leerlo juntos. ¿Sí estamos? Ok, vamos a leerlo juntos. Dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí encontramos la famosa y muy conocida historia de este hombre Zaqueo. Pero primero quiero que conozcamos un poquito a Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Dice el verso 1 y 2 que Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y dice el verso 2, resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Miren, Zaqueo no solo era un hombre que trabajaba para los romanos. Los romanos que en aquel tiempo tenían dominado todo el territorio de Israel. Los israelitas eran esclavos, vamos a decir así, de los romanos, ¿verdad? Entonces, los romanos decían, por ejemplo, quiero que a los israelitas se les cobre de impuestos solamente porque nosotros somos los conquistadores. Quiero que les cobren, vamos a poner un ejemplo, 20,000 pesos. Cada mes van a pagar 20,000 pesos. Y entonces Zaqueo fue nombrado el jefe de la oficina de recaudación de Jericó. Y a Zaqueo le decían, nosotros los romanos queremos 20,000 pesos. Y Zaqueo decía, ok, bueno, vamos a cobrarle, le decía a sus cobradores, a los cobradores de impuestos, a los recaudadores, le decía, los romanos quieren 20,000 pesos, vamos a cobrarles 30,000. 20 para ellos, 10,000 para nosotros, ¿sí? Así se manejaban. Como hoy en día, tristemente, mucha gente lo hace, ¿verdad? Tristemente hay mucha gente que hace ese tipo de negocios. Bueno, Zaqueo hacía esto. Esto le había ganado el odio y el rechazo de su pueblo, porque sabían que Zaqueo, que ellos, ese tipo de personas, hacían ese tipo de negocios, y
el dinero que recaudaban ni siquiera era para poner luz, para poner pavimento, para poner arreglos en la ciudad. No, no, no. Era para Roma y lo demás era para ellos. Pero Zaqueo no solamente era cobrador, él era el jefe de todos. Era el que ponía la cuota. Entonces vemos que Zaqueo era cobrador de impuestos. Era un hombre muy rico, dice el relato, ¿verdad? Que Zaqueo era rico. Lucas se encarga de especificarnos bien, ¿verdad? Dice, no solamente era cobrador de impuestos, era muy rico. O sea, tenía lana Zaqueo, tenía lana, sí, tenía dinero. Y esto nos deja ver entonces dos cosas respecto a Zaqueo. Zaqueo era un hombre que tenía todos los lujos, tenía todos los placeres y comodidades que el dinero podía comprar. En nuestros tiempos diríamos, ¿verdad?, que Zaqueo tenía su aire acondicionado, diríamos que tendría su pantalla plana grande, tenía su carro del año, tenía su buena casa, tenía todos los lujos, y se iba de vacaciones determinado tiempo con lana, ¿verdad?, gastaba cuando se iba, tenía todos los lujos y placeres y comodidades que el dinero podía comprar. Otra cosa que vemos aquí de Zaqueo, que podemos decir aquí de Zaqueo, porque era muy rico, dice, que era difícil que Zaqueo, como muchos ricos, pudieran estar dispuestos a poner a Jesús antes que todas sus riquezas y todos los privilegios de los que gozaban. Era muy difícil para una persona que tenía todo, que quería comprar, que tenía dinero, que tenía ahorros, que podía irse de vacaciones. No, pues muchos de ellos dicen, no, pues tengo todo. ¿Cómo voy a poner a Jesús primero que todo lo que tengo? Para una persona que está impuesta a tener lujos, comodidades y obtener cualquier clase de placer que el dinero puede comprar, es difícil estar dispuesto a poner a Jesús antes que a todas estas cosas. Para ellos es difícil estar dispuestos aún a renunciar a todo eso para seguir a Jesús. Te voy a mencionar solamente una historia bíblica, que es la historia del joven rico. ¿Por qué el joven rico no siguió a Jesucristo? Porque Jesús le dijo, ¿verdad? Si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que anda y vende y reparte a los pobres todo lo que tienes, o comparte con los pobres lo que tienes. Y el joven rico, ¿qué dijo? No estoy dispuesto a renunciar a mis lujos, a mis comodidades, a lo que yo gano. No estoy dispuesto a renunciar a esto, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó. Pero Zaqueo vemos que era diferente. Si Zaqueo fue una de esas excepciones, gracias a Dios, para testimonio de muchos que pueden pensar que eso es imposible. Así que lo primero que te quiero decir hoy, para encontrarnos con Jesús necesitamos estar dispuestos a tener a Jesús como la prioridad de nuestra vida. Estamos hablando de encuentros con Dios, ¿no? Entonces, para encontrarnos con Jesús tenemos que estar dispuestos a poner a Jesús como la prioridad de nuestra vida. ¿Qué más vemos de Zaqueo en esta historia? Vamos al versículo 3. Zaqueo vemos que era un hombre desesperado por ver a Jesús. No solamente quería ver a Jesús, él estaba desesperado por ver a Jesús. Estaba, dice el verso 3, tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Posiblemente Zaqueo ya había escuchado de Jesús y quería conocer a Jesús, aunque tal vez no lo había visto físicamente anteriormente, pero había escuchado de él, supo que venía a su ciudad y que dijo, quiero ver quién es Jesús. Entonces, entre una multitud, imagínense la escena, está buscando a Jesús, ¿verdad? ¿Quién será Jesús de todos los que están ahí, verdad? Mucha gente. Pero dice que era de baja estatura, y dice el verso 4, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Vemos varias cosas aquí en esta parte de la historia. Zaqueo hizo 3 cosas que nos muestran con qué desesperación él buscaba a Jesús. La primera que hizo fue, Zaqueo tuvo la convicción de ir a buscar a Jesús a pesar de los obstáculos que él podía enfrentar al ir a buscar a Jesús. Y te voy a decir algunos. Recuerda que Zaqueo era muy bajo de estatura, era muy chaparrito. La verdad no chequé cuánto medía Zaqueo, pero era chaparrito, ¿sí? Era muy chaparrito. Entonces era de baja estatura, y eso era tal vez un motivo por el cual él pudo haberse desanimado de buscar a Jesús en medio de tanta gente. Otra cosa, esto nos dice también que lo que pasa con mucha gente, ¿no? Muchas personas se desaniman de buscar un encuentro con Dios hoy en día antes de intentarlo, porque luego empiezan a ver sus limitaciones. Imagínense si Zaqueo hubiese empezado a ver sus limitaciones. No, pues yo soy chaparrito, no voy a poder verlo, va a haber mucha gente más alta que yo, más fuerte que yo. ¿Cuándo voy a ver yo a Jesús, verdad? Y entonces empezamos a ver nuestras limitaciones. No, a mí ¿cuándo Dios me va a hablar? Si yo ni siquiera hablo, soy re serio, o yo
tengo este problema, ¿verdad? No entiendo bien, no entiendo bien cuando leo, ¿verdad? Muchos se sienten limitados. A mí hay personas que me han dicho, es que hermano, yo leo la Biblia pero no entiendo nada. O sea, hay gente que me dice, hermano, yo ya ni voy a ir a la iglesia porque ni entiendo lo que está diciendo. No entiendo lo que dice la Biblia, de la Biblia. Usted está hablando muy bonito y todo, me gusta, pero no entiendo nada. Entonces, hay veces que empezamos a ver y dicen, no, mejor ya no voy a ese encuentro con Jesús, mejor no busco a Jesús porque tengo esta limitación y esta limitación me lo impide. Pero vemos que Zaqueo era un hombre que no tenía limitaciones aquí. Y aquí es donde no tenemos que tener limitaciones cuando se trata de encontrarnos con Dios. Zaqueo no tenía limitaciones en su mente cuando se trató de buscar a Dios. Él no dijo, ay, soy bien chaparrito y no voy a poder verlo. No, él dijo, voy a ver cómo le hago, pero yo tengo que ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Yo estoy desesperado por conocer a Jesús. No tenía limitaciones mentales. Muchas veces nuestras limitaciones mentales son las que nos hacen quedarnos ahí en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que echar fuera esas limitaciones. La otra cosa que pudo haber hecho desistir a Zaqueo fue el repudio de la gente, el odio de la gente. Zaqueo no era querido por la gente porque trabajaba para los romanos y quitaba el dinero del pueblo a través de los impuestos que ni siquiera iban a hacer para hacer mejoras para la misma ciudad. Zaqueo pudo haber temido de la multitud y pudo haber dicho, ay, va a venir Jesús, quiero conocerlo, pero tengo miedo que la gente me haga algo, tengo miedo que me lastimen porque me odian, porque no me quieren, tengo miedo, mejor no voy, ¿verdad? Mejor no voy a ese encuentro con Jesús. Y entonces hubiese preferido él quedarse en su casa cuando Jesús estaba pasando por su ciudad. ¿Cuántas veces nos pasa algo similar a nosotros? El miedo al qué dirá la gente nos hace quedarnos en casa. La crítica de la gente nos hace quedarnos en casa. El miedo a encontrarnos en la reunión, en la iglesia, con alguien que nos ha lastimado, que alguien que nos ofende, alguien que tal vez nos ha hecho daño. Y nos quedamos en casa y decimos, no voy a ir a ese encuentro con Jesús porque no quiero encontrarme con esta persona, porque esa persona está en contra mía, me lastimó, me hizo esto, me hizo aquello, no me quiere o no me quiere en ese lugar, ¿verdad? Mejor no voy a ese encuentro con Jesús, mejor me quedo en mi casa. Pero Zaqueo no se detuvo, ni por su estatura, ni por la oposición de la gente o la multitud que estaba ahí. Otra cosa que vemos aquí que hizo Zaqueo en este pasaje es que perseveró en su intento de ver a Jesús. Cuando él ya dijo, mira, Jesús va a pasar por ahí, por esa calle, por enfrente va a pasar Jesús. Y cuando él está ahí, efectivamente, lo que él pensó, tal vez sucedió, ¿verdad? La gente no lo dejaba verlo. Yo no sé si algunos lo hacían adrede, ¿verdad? Cuando veían que Zaqueo se estaba acercando, como no lo querían, más se ponían, ¿verdad? Y hacían valla para que Zaqueo no se acercara a Jesús. Yo no sé si eso pasaba, pero la Biblia dice que no podía acercarse, ¿verdad? Porque estaba muy chaparrito y la gente no lo dejaba. Tal vez lo hicieron a propósito porque le tenían coraje a Zaqueo. Y la estatura de Zaqueo le estaba jugando en contra, como él lo había imaginado. Pero ¿qué hizo Zaqueo? No se rindió. Zaqueo no se rindió. Él buscó la manera de ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Él estaba desesperado por ver a Jesús. Y él buscó la manera de encontrarse ya mirando a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Dice el verso 3, que Zaqueo corrió y se subió a un árbol. Cuando vio que no lo dejaban pasar, cuando vio que no podría ver a Jesús, corrió y se subió a un árbol. Y aquí yo detecto algo. Zaqueo corrió más que los demás. Vamos a pensar que Zaqueo se paró allá en la esquina y dijo, vio el árbol, tal vez aquí en la entrada de la iglesia, y dijo, para ver a Jesús, no lo voy a poder ver porque la gente no me deja verlo. Estoy chaparrito y la gente no me deja. Entonces, allá está un árbol. Si me subo al árbol, voy a poder ver a Jesús. Entonces, la gente venía caminando con Jesús tal vez. ¿Y Zaqueo qué hizo? Corrió más que todos. Les ganó a todos, se les adelantó y se subió al árbol. Nadie le pudo ganar el árbol. Corrió más que los demás. Y yo te voy a decir algo hoy. Si tú quieres encontrarte con Dios, tal vez vas a tener que correr más que los demás. Hay gente que está caminando con Dios, que está caminando con Jesús. Pero si tú dices, no puedo verlo porque hay mucha gente o tengo limitaciones, lo que sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que correr más. Tengo que correr más que los demás para poder encontrarme con Jesús. Zaqueo corrió, dice, se subió a un árbol, porque él sabía de sus limitaciones, como te decía, pero no dejó que las limitaciones le detuvieran en su determinación de ver a Jesús. Así que nunca permitas que tus limitaciones te impidan encontrarte con Jesús.
Nunca permitas que la gente te impida encontrarte con Jesús. Nadie, nada ni nadie. A veces la oposición más grande la podemos tener en casa. Nunca permitas que nada ni nadie te impida encontrarte con Jesús. Porque el enemigo eso es lo que quiere. Quiere que tú creas que no vas a poder encontrarte con Jesús. La tercera cosa que veo aquí que hizo Zaqueo, que mostró en medio de esa desesperación por ver a Jesús, Zaqueo estuvo dispuesto a humillarse con tal de ver a Jesús. Recuerda que él era un hombre muy rico. No dice que era rico la Biblia, dice que era muy rico. O sea, era de lana. Entonces, recuerda que era rico y que estaba bien posicionado en el gobierno él. Tenía un puesto en el gobierno. Pero ni eso le impidió subirse a un árbol para ver a Jesús. Yo quisiera ver a muchos muy ricos y bien posicionados en el gobierno que estén dispuestos a subirse a un árbol para ver a Jesús. Que lo vea toda la gente. Muchos no pueden hacer eso porque les da vergüenza. Pero esos son los servidores públicos que ocupamos en todas las naciones. Gente que reconozcan la importancia de Jesús por encima de cualquier título o posición económica o de trabajo. Ocupamos gente así como Zaqueo. Gente lo suficientemente humilde para que diga, no me importa lo que diga la gente, ¿verdad? Que digan que soy tal o cual, tengo tanto dinero, tengo tal posición, tal lugar en la empresa, soy el gerente, ¿verdad? No importa, yo me voy a subir al árbol porque quiero ver a Jesús. Pero tristemente muchos hoy en día se la creen tanto que se olvidan de aquel que es el creador y sustentador de todo y de todos los que todavía estamos en esta tierra. Muchos se marean con su posición, con su trabajo, con su fama, con su dinero y empiezan a menospreciar a Jesús y la gracia de Dios. Y dicen, ¿cómo yo me voy a rebajar a eso? ¿Cómo me voy a rebajar a subirme a un árbol? ¿Cómo yo me voy a hincar en la iglesia? ¿Cómo yo voy a ir a servir en este ministerio si yo soy fulano de tal, verdad? Pero quien quiere encontrarse con Jesús tiene que estar dispuesto a humillarse con tal de ver a Jesús, con tal de encontrarse con Jesús. Estaba tan deseoso de encontrarse con Jesús que se olvidó de la gente que lo rodeaba y se subió al árbol. Yo me imagino a la gente alrededor de Zaqueo. Tal vez algunos se burlaron de él y decían, mira, Zaqueo, el raterito, ¿verdad? El recaudador, mira, velo allá, arriba del árbol. Muchos tal vez lo criticaron así, de esa manera tan fea. Pero a él no le importaba. Él quería ver a Jesús. ¿Cuánto necesitamos aprender de Zaqueo? Muchos de nosotros ni siquiera aplaudimos en las reuniones. Nos da vergüenza. Pero queremos encontrarnos con Jesús. Queremos encontrarnos con Jesús, pero no estamos dispuestos ni siquiera a aplaudir, a levantar las manos. Nos da vergüenza en la adoración. No cerramos los ojos porque nos da vergüenza lo que diga la gente, pero queremos encontrarnos con Jesús. En todo esto vemos que Zaqueo mostró la fe que se necesita y la determinación para encontrarse con Jesús, y él tuvo su recompensa. Se encontró con Jesús. ¿Cómo respondió Jesús a Zaqueo? Vamos al verso 5. Si tienes ahí tu Biblia, por favor, verso 5, nuestro pasaje de hoy. Dice el verso 5: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Zaqueo, ya vimos que hizo lo necesario para encontrarse con Jesús. Él ya estaba en el árbol, ya estaba instalado en el árbol, ya estaba en primera fila, ¿verdad? Ahí en el árbol. Estaba esperando nada más que Jesús llegara y pasara por ahí para encontrarse con él. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús no decepcionó a Zaqueo. Pasó por el lugar donde Zaqueo lo esperaba. Pasó en el tiempo en el que tenía que pasar y que Zaqueo calculó, y ahí estaba. Ahí estaba Jesús. Vemos entonces cómo responde Jesús a una persona que verdaderamente quiere encontrarse con él. El verso 5 dice que Jesús miró hacia donde estaba Zaqueo. Y esto nos deja ver algo interesante. Jesús miraba a toda la gente cuando estaban ahí buscándolo. Él no miraba a unos cuantos, él miraba a toda la gente. Y entonces a lo mejor vio a todos los que estaban ahí, ¿verdad? A su altura, a su nivel, así, de él, y los estaba viendo a todos. Y de repente Jesús voltea para arriba y dice, ¿quién será aquel que está? Bueno, ya sé aquel que está allá arriba del arbolito, ¿verdad?
Ah, es Zaqueo, ¿sí? Es Zaqueo. Jesús buscó con su mirada hasta donde estaba Zaqueo. Arriba del árbol, allá lo vio. Y quiero decirte algo, no importa qué tan malo o pecador tú pienses que eres. Si tú buscas sinceramente ver a Jesús, Él te va a mirar. Él no te va a ignorar y no va a pasar de largo. Zaqueo pudo haber dicho, es que yo soy bien malo, es que yo he pecado mucho, he hecho muchas estafas, le he quitado dinero al pueblo, lo he dado a los extranjeros, me he hecho rico, soy muy pecador, ¿cómo me va a querer Jesús? Pero quiero decirte algo, no importa qué tan malo tú pienses que eres, si tú buscas a Jesús con todo tu corazón, Él no te va a ignorar y Él te va a mirar. Jesús no solo lo miró, dice que conoció el nombre de Zaqueo y lo llamó por su nombre. Jesús sabía quién era Zaqueo, sabía su nombre. Dios tenía planes para Zaqueo desde siempre, así que Él tiene planes también para ti. Él te conoce por nombre. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Él te conoce por nombre. Y Él hoy te conoce por nombre. Si tú eres una persona que dice, ay no, yo voy a muchos lugares, pero pues nadie me conoce a mí. No sé si te ha tocado ir a lugares donde dices, no, pero aquí nadie me conoce. Y a lo mejor te sientes no muy bien, ¿verdad? De que nadie te conoce según lo que sientes tú. Y eso a veces te hace sentir, no sé. Pero Zaqueo no lo detuvo eso. Jesús lo llamó por su nombre. Jesús llamó a Zaqueo por nombre y tú te imaginas el impacto de Zaqueo al darse cuenta que Jesús sabía su nombre y lo estaba llamando. ¿No sientes bonito cuando alguien que tú piensas que no te conoce y que es importante para tu vida llega y te habla por tu nombre? Y llega y te saluda y te dice, hola, ¿cómo estás? Hola, Paquito, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué gusto verte, Paquito. Damaris, ¿cómo estás? Pedro, ¿cómo estás? ¿Sí? Se siente bonito, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que llega a la iglesia y que dice, me gusta mucho porque ahí nos llaman por nuestro nombre. Por eso aquí en la iglesia algo que tratamos de hacer es no decirnos hermanos. Hermano, no usamos tanto el término hermano. Porque a veces por decirnos hermano no nos aprendemos el nombre de la persona. Y el decir el nombre es algo más personal y más íntimo, ¿sí? Hermano, claro que sabemos que somos hermanos en Cristo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero siempre tratamos de enseñar a la gente que nos hablemos por nombre, porque nos gusta que cuando llega, Clarita, ¿cómo estás? Héctor, ¿cómo estás? Pedro, ¿cómo estás? Raquel, ¿cómo estás? O sea, y nos hablamos por nombre, porque eso es una señal de intimidad, de amistad, de cercanía. Y a todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, a menos que alguien esté enojado con su mamá por el nombre que les puso y usen algún apodo, ¿verdad? Bueno, eso ya tendremos que orar y ministrarte para que Dios obre en tu vida en esto, ¿verdad? Pero el que nos llamen por nuestro nombre es algo padre. Y Zaqueo, imagínense cómo sintió cuando Jesús, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, le llamó, Zaqueo, Zaqueo, bájate, ¿sí? Esto creo que fue muy sanador para Zaqueo. Zaqueo, que se sentía tan rechazado y a lo mejor sentía que era por algunas razones válidas, y este fue un detalle que afirmó tremendamente a Zaqueo, yo creo. Yo creo que allí fue un momento que confirmó lo que Zaqueo pensaba de Jesús, el amor, la aceptación de Jesús. Esto fue algo que lo hizo sentir amado a Zaqueo y fue algo que fue muy esperanzador para él, saber que Jesús conocía su nombre. Y entonces, pero no solo lo miró, no solo lo llamó por su nombre, Jesús le dijo, necesito que me recibas en tu casa. Imagínense. Jesús le dijo, baja ya porque necesito quedarme en tu casa. ¿Te imaginas la emoción de Zaqueo? Me miró, me llamó por mi nombre y quiere quedarse en mi casa. De yo, el más pecador, el más chaparrito de todos. El que si no se sube al árbol tal vez no lo ve. El chaparro del que tal vez se burlaban desde niño. El chaparro que tal vez aún él mismo no se sentía contento con su estatura, con su físico. El pecador que había hecho tantas cosas malas y por las cuales era odiado y rechazado por mucha gente, ahora recibiría al Hijo de Dios en su casa. Jesús lo escogió para ir a su casa de entre una gran multitud de personas. Y me imagino que entre esa multitud de gente había líderes religiosos, Había algunos que iban a la sinagoga todos los sábados.
Se reunían, porque era el día de reunión para ellos en aquel tiempo. Iban a la sinagoga y ahí estaban, ¿verdad? Y cantaban y se sabían la Biblia y no, muchos que dirías, uy, líderes religiosos. Había gente guapa tal vez ahí, ¿verdad? Altos, tal vez rubios, ¿verdad? El concepto de guapos que tiene el mundo hoy en día, ¿no? Guapos, altos, fuertes. Y el chaparrito, ¿verdad? Había gente guapa tal vez ahí, en esa multitud. Había gente con dinero igual que Zaqueo, o sea, si era por dinero, tal vez había otros que también tenían dinero. Había gente que tal vez era del gobierno ahí, que andaban escuchando a Jesús también. Tal vez había gente muy querida por el pueblo. Muchos que eran muy carismáticos allí entre esa multitud. Pero el Señor escogió al chaparrito que se subió al árbol y que había hecho cosas malas, pero que estaba mostrando un deseo de encontrarse con Jesús que muchos otros no lo habían hecho. Porque no relata la Biblia que habría más personas en el árbol, solamente Zaqueo estaba arriba. ¿Y cuáles fueron los resultados de encontrarse con Jesús? Versos 6 al 9, ya casi terminamos. Dice el verso 6, así que se apresuró a bajar. Cuando ya Jesús le dijo que se quería quedar en su casa, dice que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Zaqueo, ¿qué hizo? Lo primero que hizo Zaqueo cuando Jesús le dice que se quiere quedar en su casa, fue obediente. Ni por un instante dudó en bajar y recibir a Jesús en su casa. Y Jesús le dijo, pronto, ya quiero estar en tu casa. Cuando Jesús nos llama, cuando Jesús se acerca para encontrarse con nosotros, necesitamos ir con Jesús. Ya, en ese momento. Muchos no se encuentran con Jesús porque dicen, ay, mañana voy, ya que sea más bueno, ya que me porte mejor, ya que corrija 2, 3 cositas, ¿verdad? De mi vida, ya que me aprenda unos cuantos versículos de la Biblia, que vaya como un año a la iglesia, entonces ya. Busco a Jesús, ¿verdad? Me encuentro con Jesús. Zaqueo dijo, cuando el Señor llama es ya, ¿verdad? Dijo, baja ya porque quiero quedarme hoy en tu casa. Si Zaqueo no baja pronto, tal vez Jesús no se quede en su casa. Pero Zaqueo fue obediente. Y dice que estaba muy contento. Experimentó un gran gozo. Porque encontrarse con Jesús produce un gozo que no depende de las circunstancias que estén rodeando nuestra vida. Encontrarse con Jesús es la experiencia más maravillosa que podemos encontrar tú y yo, y eso puede suceder en cualquier momento que buscamos a Jesús, como lo hizo Zaqueo. Zaqueo recibió a Jesús en su casa, lo llevó a su casa, lo presentó con todos, le organizó un banquete, le dio el lugar que Jesús merece. Y eso es lo que Jesús espera cuando tú quieres encontrarte con Él. Cuando Él dice, aquí estoy. El Señor espera que tú lo recibas en tu casa, que le organices un banquete, que lo presentes con todos, que no te avergüences de que esté en tu casa, que al contrario te sientas contento y que tú también le des el lugar que Él merece en tu vida. Pero ¿qué pasó? Zaqueo enfrentó la crítica de muchas personas. También eso pasa cuando nos encontramos con Jesús. Zaqueo se encontró con la crítica de muchas personas, como siempre, ¿verdad? Hubo gente que lo criticó o que criticó la relación entre Zaqueo con Jesús. Gente que tal vez se sintió envidia. Pero ¿por qué con él, verdad? Si él es un pecador, es un recaudador, es el jefe de la oficina, ¿por qué no conmigo, que yo soy líder religioso, que yo voy a la iglesia, que yo me porto bien, que yo le echo ganas, que yo soy simpático, que la gente me quiere, que yo estoy en el gobierno, que yo tengo dinero también? ¿Por qué con Zaqueo? Sintieron envidia, como muchas veces te va a pasar, y mucha gente va a tener envidia de tu relación con Dios y a lo mejor te va a criticar porque no entienden tu relación con Dios. Otros tal vez lo criticaron porque estaban resentidos con Zaqueo.
Yo he escuchado mucha gente criticar a cristianos que dicen, ay, sí, va y se da golpes de pecho ahora, ¿verdad? Muy cristiano, ¿verdad? Ahora sí, pero antes la maldad es que hacía, ¿verdad? Lo que me hizo a mí nunca se me va a olvidar y todavía se lo tengo anotado. Ahora sí va a la iglesia. Entonces empiezan a criticar. Y muchos dijeron el Zaqueo, el recaudador, el que roba a su pueblo. Mira nomás ahí el chaparrito, ¿verdad? Ahí con Jesús, resentidos con Zaqueo y criticaron a Zaqueo por resentimiento. Otros menospreciaban a Zaqueo y decían, ¿por qué con él? Él no merece. Pero Zaqueo dio fruto de arrepentimiento. Y un fruto de arrepentimiento que vemos en Zaqueo es que no respondió mal a la crítica ni al rechazo. Él siguió enfocado en agradar a Dios y en corregir en la manera posible sus errores del pasado. No respondió mal a la crítica, no se enganchó en la crítica. Él siguió dando fruto y les mostró compasión y dijo, yo voy a seguir agradando a Dios y yo voy a enfocarme en mi crecimiento, en estar bien con Dios. Los que lo critican, pues allá que lo critiquen, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender de Zaqueo también, que no tenemos que engancharnos con la crítica de la gente que nos está hablando acerca de nosotros, de nuestra relación con Dios o nuestra búsqueda de Dios. Tenemos que seguir adelante, enfocarnos en agradar a Dios y en dar fruto de arrepentimiento con Dios. Y el encuentro con Jesús entonces cambió la vida de Zaqueo para siempre y trajo la salvación a su vida, porque Zaqueo se había arrepentido verdaderamente de sus pecados y había invitado a Jesucristo a ser el Señor y el Salvador de su vida. El encuentro con Jesús produjo, entre otras cosas, el milagro más maravilloso que una persona puede recibir, y es el milagro de la salvación. Ese es el milagro más maravilloso que cualquier persona puede recibir. El poder decir con toda seguridad y certeza, soy salvo, porque Jesús está en mi corazón. Él es el Señor de mi vida. Eso es un milagro. ¿Sabes que hay mucha gente que no puede decir eso? Hay personas que creen, tienen su cierta fe religiosa y tú les preguntas, oiga, ¿usted es salvo? No te lo puede decir. Te dice, no, pues no sé. Si me porto bien, tal vez cuando yo me muera, tal vez voy a ir al cielo, pero tengo que portarme bien. O sea, no cualquiera puede decir con toda certeza y seguridad, yo soy salvo. Yo soy un hijo de Dios, yo tengo vida eterna. Eso es un milagro que sucede cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, en este encuentro de Zaqueo con Jesús, también se produjo una de las declaraciones de Jesús más preciosas que podemos encontrar en la Biblia. Y con eso quiero terminar hoy. Lo que está en el verso 10 de San Lucas 19. Es una de las declaraciones más preciosas que nos muestra el corazón de Dios, tan precioso, tan maravilloso, el corazón amoroso de Dios para con todas las personas. Y dice el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Hijo del Hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y con esto quiero terminar este mensaje diciéndote, si tú te sientes perdido hoy o perdida hoy, si tú te sientes sin esperanza hoy, si tú te sientes sin remedio hoy, si tú te sientes muy desanimado hoy por estas cosas, Jesús te está buscando. Jesús está buscando a todo aquel que se siente perdido hoy. Aquel que muchos le han hecho sentir que está perdido. Aquellos que no tienen esperanza, Jesús te está buscando. Pero hay algo que necesitas hacer para encontrarte con Él. Necesitas hacer lo que hizo Zaqueo. Tomar la determinación de verlo. Eso hizo Zaqueo, tomó la determinación de verlo. Zaqueo venció todos los obstáculos que le quisieron impedir encontrarse con Jesús. También necesitas acercarte al Señor cuando Él te llame, en el momento que Él te llama, ser obediente. Y necesitas recibir a Jesús en tu casa, o sea, en tu vida. No importa, dices, pero yo ya soy cristiano, ya lo recibí una vez. No. Tú necesitas recibir a Jesús todos los días en tu casa. Todos los días aceptar su llamado. Todos los días determinar encontrarte con Él. Todos los días hacer a un lado los obstáculos que te quieran impedir encontrarte con Jesús. Y necesitas permitir que Jesús cambie tu vida como lo permitió Zaqueo. Y no debes dejar que la crítica, ni la gente, ni nada te aparte de lo que Dios ha empezado a hacer en tu vida. Tú tienes que seguir adelante.
Y esta invitación es también para los cristianos, como te decía, que se sienten perdidos en este tiempo. Cristo quiere que tú te reencuentres con Él en este tiempo difícil que estamos viviendo. Jesús quiere reencontrarse contigo. Tal vez tú te has sentido perdido en estas últimas semanas, últimos días. Jesús quiere reencontrarse contigo. ¿Cuántos le dicen sí a Dios esta tarde ya? Tarde, ¿verdad? 12:30 ya. Amén. Pues ¿qué te parece si cerramos este tiempo con una oración? Oramos y oramos también con los que están siguiendo la transmisión. Y déjenme orar por ustedes, pedir que Dios toque tu vida. Y si tú te necesitas reencontrar con el Señor, que el Señor se manifieste hoy en tu corazón y en tu vida. Cierren sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos a cada persona que está en este lugar hoy y a cada persona que está siguiendo la transmisión, Señor. Tú los conoces perfectamente, tú sabes su nombre, así como sabías el nombre de Zaqueo. Y Señor, tú sabes lo que ellos necesitan hoy, Señor. Hay algunos que tal vez se sienten confundidos, perdidos, desanimados y necesitan encontrarse contigo. Espíritu Santo, yo quiero invitar que venga tu reino hoy, Señor. Que venga tu reino hoy, Señor, en este tiempo. Y que tú puedas tocar sus vidas, Señor. Ven, Espíritu Santo. Yo te invito, Espíritu Santo, que vengas hoy a tocar sus vidas. Gracias, Señor.